Bueno, pues para el próximo pleno se va a dar cuenta de lo que son los datos de la liquidación del ejercicio 2017. Decir que mediante estos datos lo que queda bastante claro es que Novelda sigue mejorando sus cuentas y que confirman una clara recuperación por parte del Ayuntamiento. De hecho, pues el resultado presupuestario del ejercicio 2017 ha sido positivo en casi 5 millones de euros, concretamente 4.974.000, y además se ha conseguido también un resultado positivo para el remanente de tesorería, en este caso de 4.206.000 euros. Cabe recordar que el remanente de tesorería el año pasado fue negativo en 102.000 euros. No era una cifra grande, pero fue negativo, y este año se ha conseguido que cabe en remanente positivo, y que el resultado respecto al año pasado pues también mejora sensiblemente desde los 3.474.000 del año pasado a los casi 5 de este año. Estos datos, que como digo muestran una clara mejoría por parte del Ayuntamiento, no significan ni mucho menos que el Ayuntamiento esté saneado y que todavía estamos lejos de alcanzar la media de los ayuntamientos de España, que sí que están la mayoría de ellos saneados, pero sí que confirman que se va en la dirección correcta y que por tanto pues estas obligaciones a futuro o estos recados que a veces se han ido dejando de una corporación a otra, en este caso empiezan a disminuir y se ha cambiado totalmente la tendencia. Va a explicar ahora a continuación el responsable de la Hacienda, Ricardo Moreno, a explicar un poco más estos datos en profundidad. Muy buenos días. Como decía Armando, el motivo de esta rueda de prensa es informar a la ciudadanía de Novelda de los resultados de la liquidación del ejercicio presupuestario de 2017. El resultado es un superávit presupuestario de casi 5 millones de euros. Son 5 millones de euros que no quiere decir que estén en caja, sino que se han dedicado a reducir la deuda total de este ayuntamiento, pagando en 2017 más de 4,1 millones de euros de deuda comercial, más subvenciones que había pendientes desde 2009 y que se arrastraban desde años pasados y ejercicios anteriores, pasando así de los 30 millones de euros que se debían en total en diciembre de 2016 a los algo menos de 26 que se debían a diciembre de 2017, o desde que entramos a gestionar el área económica en junio de 2015, donde había una deuda total de más de 33 millones de euros. Hemos conseguido darle un giro radical a este ayuntamiento, pagando la deuda comercial atrasada, la cual tenemos ya controlada, quedando pendiente, en lo que quede de mandato, de afrontar el otro siguiente gran reto que tiene este ayuntamiento, que es la deuda con los bancos, al que vamos a hacer frente con todas nuestras energías y todo nuestro esfuerzo en el año y pico que queda de mandato. Nunca, o al menos en la última década, el Ayuntamiento de Novelda ha tenido los resultados económicos que tiene en la actualidad. Por primera vez parece que somos capaces de hacer frente con nuestros ingresos ordinarios a nuestros gastos corrientes. Esto se traduce en varias cosas. Primera, que pagamos a nuestros proveedores al día y según la norma y en un tiempo razonable. No como hace 4, 8 o 10 años, donde un proveedor de este ayuntamiento tardaba años, repito, años, en cobrar una simple factura. Y quien ha trabajado en el pasado para este ayuntamiento lo sabe y lo ha sufrido en sus carnes. También quiere decir que ningún proveedor lleva años esperando para cobrar y que, por tanto, estamos evitando la ruina y el cierre de muchos pequeños proveedores de Novelda, activando la economía local, y también nos da alguna posibilidad de mejorar los servicios básicos como son la recogida de RSU y la limpieza viaria. Significa también que podemos empezar a plantearnos alguna pequeña inversión para el pueblo, pero haciéndolo bien. Es decir, nosotros primero miramos si tenemos ingresos suficientes y luego, después, planteamos el gasto. Y no como se ha hecho aquí, o se ha hecho muchas veces o durante toda la vida en el pasado, donde primero pensaban en lo que querían gastar y luego ya se buscaban los ingresos o se los inventaban si hacían falta. Ahora bien, y a tener muy en cuenta, esta mejora significativa de los resultados y del día a día del Ayuntamiento de Novelda no significa, como ha dicho Armando, que la situación sea buena o sea la ideal, ya que seguimos estando en una situación precaria y muy delicada y seguimos estando entre los ayuntamientos más endeudados de este país, en el ranking de los 500 de los más de 8.000 ayuntamientos de España.
Una situación provocada por más de 45 millones de euros de agujero por remanentes negativos de tesorería acumulados a lo largo de los últimos 15 años. En 2017 hemos terminado de pagar, de años pasados, los más de 2 millones de euros que aún se debían a las grandes contratas que prestaban servicios como la recogida de basuras y la limpieza de las calles y la limpieza de edificios, los más de 700.000 euros que aún se debían a ciertos consorcios, como el de recogida de residuos y de bomberos, los más de 500.000 euros de luz y energía eléctrica y, como he dicho al principio, los más de 200.000 euros de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que se concedieron en 2009 y 2010 y nunca se pagaron. Y también, por último, los más de 600.000 euros que aún se debían a pequeños proveedores. Esto se ha conseguido por varios motivos y por varias razones. Para empezar, y la más importante, gracias a presupuestar de forma correcta, siendo prudentes en el gasto y siendo a la vez realistas con los ingresos, sin inventárnoslos ni siendo demasiado optimistas o demasiado imaginativos a la hora de presupuestar esos ingresos, como pasó en cierta época en este ayuntamiento. La mejora es notable con un presupuesto de ingresos, derechos reconocidos, que se ha ejecutado al 105%, mientras el gasto se ha ejecutado en su totalidad por debajo de lo previsto. Yo creo que esto es bastante razonable y tiene es de sentido común, que es como pasa en cualquier casa de hijo de vecino, que al final, si haces bien tus cuentas, pues tienes que prever que vas a ingresar menos y gastar lo justo. Se ha conseguido también, gracias a que declaramos no disponibles los ingresos del Fondo de Ordenación y no los presupuestamos, no hay que olvidarlo. Y gracias también al Fondo de Ordenación, que es el mecanismo que nos proporcionó el Ministerio de Hacienda para darnos el colchón que necesitábamos para mantener estable la deuda financiera mientras terminábamos de pagar con nuestra propia liquidez la deuda comercial que nos quedaba pendiente. Aún así, incluso descontando los 3,7 millones de euros que se nos dio en el Fondo de Ordenación de 2017, el remanente positivo de tesorería seguiría existiendo. Por eso he dicho al principio que por primera vez este ayuntamiento es capaz de hacer frente con sus ingresos ordinarios y sus gastos corrientes. Y aún así, digo, eso continuaría siendo positivo, ese remanente positivo de tesorería. Se destaca en el informe de intervención que da pie a la propuesta para la liquidación de 2017, donde dice que se han presupuestado los ingresos con unas cifras totalmente pegadas a la realidad y hemos gastado con prudencia, pero agotando las partidas disponibles, dando como resultado varias cosas. Primera, que mantenemos estable ahora mismo y esperemos que en el futuro y controlada la deuda financiera, pendiente de bajarla, cosa que haremos antes del año y pico que nos queda, y aún así se reduce también esta deuda financiera en casi 1 millón de euros desde junio de 2015. Hemos eliminado además los 7 millones de deuda comercial que arrastrábamos y que fue cuando entrábamos en 2015 y nos quedamos y no dejamos ni facturas en los cajones, como pasaba en el pasado, donde una corporación dejaba unos cuantos millones de euros de nada a la siguiente que venía y que al final pues tenían que pagar los ciudadanos de Novelda. Finalmente, para terminar, quiero señalar que si este ayuntamiento volviese al pasado, es decir, a presupuestar con ingresos ficticios y a gastar más de lo permitido, se volvería a poner en peligro el pago a proveedores, la hacienda municipal e incluso las propias nóminas de este ayuntamiento, como ha pasado en el pasado, ya que es obligatorio, por cierta reforma constitucional, pagar la deuda financiera con prioridad incluso a los salarios. Por último, quiero señalar nuestros objetivos en lo que queda de mandato, que es seguir presupuestando como hasta ahora, de forma realista y prudente, atajar y reducir la deuda financiera en todo lo que nos sea posible antes de que acabe, antes de mayo de 2019 y dedicar todo lo que sea posible de nuestros ingresos ordinarios a mejorar los servicios y la calidad de vida mediante inversiones de los ciudadanos de Novelda. Bueno, pues básicamente intentar resumir en 2 o 3 gráficos muy sencillos el cambio que ha habido significativo en cuanto a los cierres o la liquidación de distintos ejercicios. Aquí vemos los 3 últimos ejercicios, el 2015, que como saben empezó esta corporación a trabajar a mediante de año con un presupuesto ya aprobado por la corporación anterior, se acabó con un resultado positivo de 131.000 euros. El primer ejercicio con presupuesto propio, digamos, fue el ejercicio 2016 y acabó con un resultado presupuestario positivo también de 3,5 millones. Y este año, el año 2017, pues se ha obtenido un resultado presupuestario de casi 5 millones de euros y pues nos sitúa en una senda pues, que consideramos que es la correcta para poder
pagar todo lo que es el gasto ordinario del ayuntamiento y poder ir afrontando también esa disminución de la deuda, que era algo también imprescindible. Pasa, si quieres, al siguiente. En cuanto al remanente de tesorería, que es una cifra también muy importante, a veces no le hacemos demasiado caso, pero realmente lo que mide es la solvencia del ayuntamiento, pues vemos también esta evolución en estos 3 años. En el ejercicio 2015 sale un remanente de tesorería negativo de 3.146.000 euros. Hay que recordar que en ese año tomamos la decisión de regularizar la contabilidad y se afloró también cerca de 3 millones por errores contables. Por tanto, los afrontamos directamente el primer año conforme empezamos a gobernar, a pesar de que era también un presupuesto, como he dicho, que no era de esta corporación. En el año 2016 se obtuvo ya un equilibrio en cuanto a remanente de tesorería, con un pequeño desfase de 102.000 euros, y este año por fin se consigue lo que es normal, porque yo insisto, lo que es normal en todos los ayuntamientos y en todas las administraciones es que tanto el remanente de tesorería como el resultado presupuestario siempre tienen que ser positivos. Este año, como he dicho, pues el remanente de tesorería son más de 4 millones de euros y evidentemente se ve la evolución de estos 3 años. Resultado de esto, pues podemos ver en el siguiente gráfico pues el pago de la deuda comercial, digamos, de lo que había al principio de este mandato, pues cómo ha ido bajando, y actualmente a finales del 2017 hay 1.700.000, pero que es la deuda viva, digamos, que de las facturas que van entrando en el día a día. No hay deuda antigua, ni de años, ni de muchos meses. Entonces se ve cómo va disminuyendo, pues algo que es lógico también que un ayuntamiento pueda pagar, pues como estamos pagando ahora, en plazos legales, en 18 días según los últimos datos. Y en el último gráfico, un poco también que nos sirva de comparativa de lo que ha pasado durante muchos años. Aquí en cada uno de los bloques son los mandatos o las legislaturas, ¿vale? De esta llevamos solamente 2 años, sumando el pequeño resultado del remanente de tesorería negativo del año pasado con el positivo de este año. Ya hay un balance positivo de más de 4 millones de euros en cuanto a remanente, y los anteriores mandatos, pues estamos viendo como si hubiésemos sumado los remanentes negativos. En el mandato del último sería negativo en casi 1 millón de euros de los presupuestos que cada corporación ha realizado. Vemos como del año 2008 al 2011 se sumaron 27 millones de euros de desfase en la tesorería. Quiere decirse que, siendo el dato que cifra la solvencia de un ayuntamiento, evidentemente el ayuntamiento era totalmente insolvente. Un ayuntamiento tiene que estar en positivo para ser un ayuntamiento solvente. Y en el anterior mandato, ya del 2004-2007, esos presupuestos también eran negativos, esos remanentes de año tras año que hubiesen sumado 16 millones negativos. Por tanto, esto no es normal en los ayuntamientos, no ha pasado en casi ninguno, y esto es lo normal de cualquier ayuntamiento, que es lo que pretendemos imitar y situarnos en la media. No es por ponerse medallas, sino hacer lo que hacen bien en otros sitios.